Vamos a conversar con Raúl Sor sobre Colombia y una cosa particular y que Raúl conoce muy bien porque él fue una de las personas que estuvo en los diálogos que hubo entre el gobierno colombiano de la época y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para generar una condición de posibilidad de estructurar un país sin la presencia permanente de la guerrilla colombiana. Hoy día el presidente Petro ha buscado generar una posibilidad similar con el otro grupo guerrillero que es muy activo en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, y estamos con Raúl Sor para que nos cuente qué le parece esta idea de Petro, a ver si es que es de él solamente o ya se ha avanzado bastante más en la materia. Sí, bueno, era un objetivo absoluto de Petro. Ya habían conseguido antes, el presidente Santos había asegurado la desmovilización de la FARC, pero el ELN seguía, digamos, había estado en algunas negociaciones. Finalmente el presidente Duque, el presidente anterior, decidió, después de un atentado en que murieron, me parece, 23 efectivos uniformados, en un ataque del ELN, un estallido de una bomba, suspendió completamente las negociaciones con el ELN y desde entonces han habido distintos niveles de enfrentamiento entre el gobierno y el ELN. Ahora, el ELN tiene perfectamente claro de que la guerrilla no tiene ningún destino. La FARC no logró ganar mayores espacios. Tuvo un momento, una cumbre, y después de eso vino una lenta decadencia en la cual gradualmente fueron perdiendo influencia. Aunque hay diferencias importantes entre la FARC y el ELN. La FARC eran, si tú quieres, comunistas ortodoxos, mucho más ligados a lo que en su tiempo a la Unión Soviética, y aunque fueron, digamos, paralelos los dos, el ELN también es una organización marxista revolucionaria, está mucho más vinculada a Cuba y a las ideas cubanas que, digamos, después de la revolución, después del año 59, se fueron popularizando en distintos países en América Latina. Entonces estas dos líneas en algún momento tenían diferencias relativamente importantes, no trascendentales, pero importantes, y bueno, tuvieron fricciones, incluso en algún momento tuvieron enfrentamientos entre ellas, sí. Se disputaban territorio y las FARC en general trataban de dejar absolutamente en claro que ellas eran la organización decana, que había que negociar con ellos expresaban el grueso del movimiento guerrillero y además tenían una estructura diferente. La FARC, de acuerdo a su matriz comunista clásica, era muy centralizada, muy verticales. En cambio, el ELN tiene una estructura mucho más difusa, y tiene distintos frentes en distintas regiones de Colombia, y allí cada región o cada frente, como lo llaman, tiene bastante autonomía. Y esto complica las negociaciones. Justamente cuando estuve allí conversando con ellos, estuve con su principal negociador, Pablo Beltrán. Y Pablo Beltrán en ese momento expresaba que ellos no tenían apuro y que cada región tenía que expresar. Ahí lo tenemos, justamente ese es Pablo Beltrán, que apareció en cámara, y él ha sido el principal negociador, como decía, y bueno, cada región se toma su tiempo. No era como con la FARC, que se negociaba, ellos nombraban a una comisión negociadora y lo que decía esa comisión, eso era la posición de la FARC. Aquí no es así. El ELN llega a un acuerdo con alguna autoridad de gobierno y dice, muy bien, ahora esto lo vamos a consultar con las bases. Y van a las bases y tienen asamblea, y estas asambleas toman su tiempo. Es una organización rural, de manera que no tienen tampoco el hábito del debate, no están muy acostumbrados a las asambleas, y bueno, están bajo condiciones de tensión por el conflicto,
De manera que negociar con el ELN no es tan simple, tiene sus bemoles, pero hablando con Beltrán, él me lo planteó con absoluta claridad que definitivamente ellos querían llegar a un acuerdo de paz con el gobierno. Estoy hablando de varios años atrás. Y bien, han pasado los años y han seguido atentando el ELN. El ELN es fuerte en Santander, en algunas regiones, especialmente en las regiones petroleras, y su especialidad ha sido el sabotaje de los gasoductos y los oleoductos, de manera que pueden afectar una yugular económica del país, que si bien no es, Colombia no vive del petróleo, pero es un sector económico importante. Y ahora, curiosamente, el presidente Petro ha dicho: yo quiero terminar con la explotación petrolera en el país y también el gas. De manera que, y esto lo ha dicho principalmente por razones medioambientales, de manera que se abre un capítulo interesante y ahora las negociaciones van a tener lugar en Caracas. La vez pasada las tuvieron en Cuba. Y te voy a decir una cosa, habiendo visitado los lugares donde estaban bueno, yo me encontré con él en Ecuador. Es caro para el país anfitrión tener a delegaciones guerrilleras a las que tiene que proteger, a las que le tiene que dar buenas condiciones, y tiene un costo. Y en algún momento los propios ecuatorianos ya se estaban aburriendo, porque estas negociaciones pueden durar años. Sí, eso es un punto que yo me acuerdo que lo conversamos alguna vez cuando estaban las primeras negociaciones con la FARC. Decían, bueno, ¿quién se hace cargo de generar algún tipo de base temporal de hasta cuándo uno puede seguir conversando? Porque una de las cosas que me acuerdo tú decías es que normalmente cuando se empieza a conversar, cuando se comienza a conversar, hay simultáneamente atentados, porque tú tienes que dar sensación de que, oye, negocien bien conmigo porque yo tengo poder, tengo presencia. No es una negociación básicamente con abandono total de las armas. De hecho, en el asunto de la FARC no fue así tampoco. Claro, y también el ejército, el gobierno, también le quiere manifestar a la guerrilla que quiere mostrar fuerza. Porque, claro, es decir, y así son las negociaciones entre los ejércitos en combate también. Es decir, antes de hacer concesiones, te voy a mostrar lo que somos capaces, y eso les ayuda, digamos, fortalece su posición en la mesa negociadora. Por eso muchas veces, antes de firmar un acuerdo de paz, las peores batallas ocurren justamente antes. Ahora, tú ves en el ELN, tú dijiste una disposición seria por parte de la jefatura en generar una situación más estable en términos de su presencia en Colombia, ¿o no? Sí, bueno, el ELN no se sabe exactamente cuántos miembros tiene. Algunas estimaciones hablan de 2.900 efectivos, otros hablan incluso de 4.000. O sea, es una fuerza que no es una amenaza para el Estado colombiano, pero sí es un irritante muy importante, sobre todo para ciertas actividades económicas, y es un desafío que nunca se sabe cómo va a evolucionar. Puede comenzar a decrecer, como puede tomar nueva fuerza dependiendo del proceso político que vive el país. Ahora, yo no noté que tuvieran mayor prisa, es decir, estaban relativamente resignados a que el proceso de negociación tomara el tiempo que tomara. Ellos tienen una filosofía bastante campesina, es decir, los procesos son lentos, no hay que apurar las cosas, y más aún si tiene esta cultura de consulta.
de manera que no estaban apresurados, pero a la vez tenían plena conciencia de que esto es una lucha sin mayor destino. Es decir, no están dispuestos a deponer las armas si no es a cambio de algo. También han estado décadas, más de 5 décadas luchando, y al igual que la FARC, que querían conseguir algo al final de esto y que la lucha no se evaporara, aunque en el proceso ya han conseguido muchas cosas, o relativamente muchas. Pero en definitiva, yo no noté apuro y no lo veo que lo tengan ahora mayormente. Claro, se les facilita inmensamente la negociación con el presidente Petro, que a su vez fue miembro del M-19, que fue guerrillero. Ya esto se disipó, se disolvió el M-19 en 1969, pero hay una corriente, digamos una empatía, es decir, Petro entiende lo que es la guerrilla, entiende por qué se generó y que es posible reincorporarse a la vida cívica del país, pero también, entiende las dificultades del proceso. Y eso en gran medida también le facilita la vida al ELN en esta negociación. Ciertamente es más fácil negociar con Petro que con el expresidente Duque. Y en este caso hay una negociadora que es Silvana Guerrero, es una de las negociadoras principales junto con Beltrán por parte del ELN, lo cual también es algo que no ha estado muy presente en otras negociaciones, que haya participación activa de mujeres al más alto nivel. Oye, por último, tú mencionaste que es más fácil conversar con Petro, pero Petro es presidente de un país, y si es que el ELN hace acciones, bueno, Petro, ¿con qué responde? Bueno, depende de las acciones, de las circunstancias. El ejército va a estar en las negociaciones no como participantes activos, sino que como observadores y asesores de la delegación de gobierno. O sea, el ejército va a estar al tanto de lo que se negocie, y el ejército tiene una voz muy importante en Colombia. Ellos, igual que la guerrilla, han estado combatiendo el último medio siglo, de manera que para ellos no es irrelevante a los resultados a los que se lleguen, y no digo que tienen un derecho a veto, pero tienen una opinión de mucho peso y van a estar presentes en la negociación. Y es posible que en algunos momentos, como ocurrió con la FARC, el alto mando del ejército ponga objeciones y manifieste su malestar con ciertas posturas. Pero hasta el momento Petro ha sido muy astuto, ha incorporado, a propósito de lo que tú decías, sectores de la derecha económica a la delegación, a sectores que han sido muy contrarios a la negociación con la guerrilla, pero hay un sector importante que ve los beneficios enormes que tendría para Colombia, pero que deshacerse de este, karma, o como quieras llamarlo, de un país donde hay guerrilla. Es decir, en la medida que logren resolver este problema, y si llegaran a un acuerdo genuino de paz y se depusieran las armas por parte de la guerrilla y el ejército volviera genuinamente a los cuarteles, bueno, Colombia tiene mucho por ganar en el plano económico y social. De manera que también las Fuerzas Armadas tienen interés en llegar a algún acuerdo. Bueno, vamos a estar atentos a eso y probablemente vamos a seguir conversando de este proceso según vaya desarrollándose. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao, Fernando, hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo con.